Bienvenidos a Agroprecisión, el podcast conducido por la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. La digitalización del sector es una realidad y en Agroprecisión queremos mostrar cómo la innovación en la producción y protección de cultivos es una herramienta clave para mejorar la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la rentabilidad para el agricultor. ¡Empezamos! Hola a todos, soy Manuela Díaz, coordinadora de la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agroprecisión, en el que tenemos el placer de contar con Rosa María Rivero, doctora en Biología Vegetal e investigadora científica del CSIC. Rosa, bienvenida. Hola Manuela, muchas gracias. Gracias a ti por participar en nuestro podcast. Nos vas a contar temas interesantísimos como la importancia de la investigación en la agricultura, cómo responden las plantas al estrés ambiental y la relevancia de la mejora vegetal, pero también del suelo, en la sostenibilidad y el cambio climático. Y también nos hablarás de ciencia y del papel de la mujer en la ciencia. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y por la iniciativa tan acertada que estáis llevando a cabo desde la Cátedra Corteva con esta serie de podcasts para llevar temas de investigación como los que desarrollamos en el CSIC, concretamente en mi grupo de investigación, a un público quizás no tan accesible para nosotros los investigadores. Gracias, Manuela. Bueno, me encanta el tema y además me hace especial ilusión entrevistar a una científica, especialmente del área de la biología. ¿De dónde nace tu interés por la fisiología y tu vocación científica? Pues mira, nace mientras realizaba mi carrera universitaria en Granada, de la mano de quien fuese mi director de tesis doctoral, el profesor Juan Manuel Ruiz, que actualmente es catedrático en el Departamento de Fisiología Vegetal de esta universidad. Y él fue el encargado de darnos las prácticas de laboratorio de la asignatura de nutrición vegetal en el cuarto curso, ¿no? Entonces, pues yo empecé a hacerle un montón de preguntas porque él estaba desarrollando su tesis doctoral en ese momento y empecé a interesarme por su tema y él me propuso ayudarle por las tardes, en mis ratos libres, si yo quería, con su experimento de la tesis. Y entonces, pues, entre el interés que yo mostraba y la facilidad que me dio la Universidad de Granada con un inicio en la investigación, con una beca, pues comencé a desarrollar mis estudios y mi tesis doctoral al finalizar mi carrera, ¿no? Y ese fue el inicio un poco de tu carrera científica, que se ha centrado sobre todo en mejorar la resistencia al estrés de los cultivos. Cuéntanos un poco sobre esa línea de investigación. Bueno, de manera muy sencilla, mi carrera siempre se ha centrado en el estudio de plantas hortícolas con interés económico y comercial, como son el tomate, sandía, melón, pimiento, los frutales, etcétera, a la tolerancia de estrés abióticos, es decir, y para ser más sencillos, a condiciones climatológicas pues no tan buenas, ¿no? Como son altas o bajas temperaturas, la salinidad de suelos, aguas de muy baja calidad, es decir, aguas con mucho contenido en sales, ¿no? Y a la falta en la disponibilidad de estos recursos hídricos para las plantas. O sea, son un montón de temas a abordar y que vamos a ver en esta entrevista, pero me gustaría empezar primero por tu currículum y tu trayectoria, porque la verdad que nos ha dejado bastante sorprendidos. Después de doctorarte en 2003, nos ha llamado la atención que no solo estuviste en la Universidad de David, sino que ganaste el premio a la mejor investigadora de esta universidad, entre otros premios que ganaste. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, sí, tras doctorarme, como bien indica, en el año 2003, en junio del 2003 concretamente, pues conseguí una beca postdoctoral financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia para trabajar durante 2 años en principio con uno de los mejores científicos del mundo en el área de la biología vegetal, como el profesor Eduardo Blumwald, ¿no? Al final, estos 2 años pues se convirtieron en casi 7 años de investigación en la Universidad de California, Davis. 7 años, en una de las universidades más prestigiosas en materia de agricultura a nivel mundial. Sí, durante este tiempo trabajé en el diseño y caracterización de plantas tolerantes a la sequía mediante la manipulación de un gen que se encargaba de la síntesis de una hormona muy importante para todo el metabolismo celular, como es la citoquinina, ¿no? Esta hormona, cuando nosotros observamos que cuando la planta estaba empezando a morirse, esta hormona bajaba mucho. Entonces pensamos y partimos de la hipótesis que el estrés ambiental, como lo que produce es una aceleración de la muerte en el tiempo, si nosotros éramos capaces de mantener esta hormona alta cuando la planta estaba empezando a morirse por las condiciones de estrés, como la falta de agua, pues quizás podíamos intentar engañar a la planta y retrasar esa muerte y que la planta pues le diera tiempo pues, a desarrollarse y a poner semillas y frutos, ¿no? Y efectivamente, pues nuestra hipótesis no iba muy desencaminada y lo conseguimos, ¿no?
Bueno, y por lo que he sabido, además fue un descubrimiento de de gran importancia y con una gran repercusión científica. Sí, sí, este trabajo fue publicado en una de las revistas más prestigiosas del mundo. Yo estaba feliz por ello, porque además el fin de todo investigador es publicar y publica muy bien, ¿no? Esta revista era PNAS y además tuvo una repercusión brutal. El profesor Eduardo Blumel y yo aparecimos en ese momento en todos los medios de comunicación más importantes a nivel internacional, como la BBC y todos estos medios, ¿no? En Nature Plants, etcétera. Y también pues, ha tenido un éxito mundial la patente que desarrollamos de estos trabajos, ¿no? Que se han podido pues, implantar también en otros cultivos importantes, pues, como el tomate, el arroz, el trigo. De hecho, el premio que mencionaba antes como mejor investigadora de la Universidad de Davis, que se me otorgó en 2008, fue gracias a esta patente, ¿no? Y a la repercusión que tuvo esta patente a nivel internacional. Bueno, yo creo que es algo por lo que estar muy orgullosa. Enhorabuena. Muchas Y gracias. supongo que fue posible gracias a irte a Estados Unidos, obviamente. No sé, supongo que sí, has encontrado diferencias en la investigación pública, en una diferencia entre España y Estados Unidos. Bueno, las diferencias son súper obvias, incluso para la gente que no se dedique a este mundo de la investigación, ¿no? Vamos a ver, recientemente, pues, y con la pandemia actual, pues se ha visibilizado muchísimo la importancia de financiar y potenciar el sistema científico de un país. Y como la ciencia, al final, es la base y la esperanza de muchos de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando hoy, como son pues tantas y tantas enfermedades como el cáncer, como la esclerosis, cualquiera de las enfermedades catalogadas como raras, ¿no? Y, en fin, y luego también pues la ciencia es súper importante para hacer frente a los efectos que el cambio climático está produciendo hoy y que de los que todos somos conscientes, como son pues el riesgo que tiene la seguridad alimentaria por la falta de producción de alimentos, ¿no? La conservación de bosques y de acuíferos, el de hielo de nuestros polos y de las zonas glaciares, la creciente contaminación ambiental, en fin, un largo etcétera, ¿no? Si bien a nivel de la Unión Europea se está realizando un gran esfuerzo en estas últimas décadas por posicionarnos a niveles a los que Estados Unidos está situada ahora mismo, pues la financiación de la ciencia en España, como todo el mundo sabe, aún está súper lejos de países pues, como Alemania, Inglaterra, incluso Francia, ¿no? Que es nuestro vecino más próximo. Y es que tenemos que partir de la base que el científico en España pues, aún no está reconocido laboralmente en este país, ¿no? Sí, sí, eso es algo que la verdad que choca mucho y no sé si todo el mundo lo conoce, esa situación. Pues mira, Manuela, hoy en día para ser científico debes comenzar tu formación y carrera investigadora durante los estudios universitarios. Después terminas tus estudios y tienes 4 años de doctorado y luego otros tantos años formándote en universidades de prestigio internacionales y luego cuando tú terminas de formarte en el extranjero hay unos tantos otros contratos más diseñados por el Plan de Investigación Español que en teoría son para retener el talento científico como son los contratos Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etcétera, y te plantas al final con 40 y tantos años sin una estabilidad laboral y planteándote seriamente si realmente tu futuro está en la ciencia o no. Así de duro es. Y si nuestros gobiernos no reconocen y cuidan a sus científicos, pues menos aún van a destinar los fondos suficientes necesarios para financiar las investigaciones científicas que son tan necesarias para situarnos entre los top mundiales, ¿no? Y no es que nuestro país tenga malos científicos, al contrario, nuestros científicos están entre los mejores a nivel mundial en muchas de las áreas de investigación actuales, como son la ingeniería, la física e incluso la biotecnología de la que estamos hablando hoy, ¿no? Imagínate si la inversión en ciencia está fuera adecuada. Sí, desde luego no parece una situación fácil para los investigadores públicos, pero aún así la vocación investigadora sigue surgiendo y hay jóvenes que siguen pues presentando sus tesis. Me comentabas, por ejemplo, que la semana pasada una doctoranda tuya presentó su tesis con gran éxito y sobre una línea de investigación en la que habéis trabajado después. Sí, sí, la semana pasada presentó la tesis María López de la Calle, una doctoranda brillante, ¿no? Y que la verdad que ha sido muy bien acogida, pero yo creo que es por la línea de investigación que llevamos a cabo. Pues tenemos una línea de investigación que se basa en herramientas que la mejora genética ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Como el uso de líneas recombinantes y que no vienen al caso ahora a explicar, pero también tenemos varias líneas de investigación basadas pues, en mutaciones de genes específicos y que permiten que las plantas sean más tolerantes a condiciones adversas. Te he escuchado en alguna entrevista sobre los métodos que lleváis para la mejora vegetal, que lleváis a cabo un método novedoso, ya que normalmente se estudia el impacto de distintos estreses, pero por separado, pues la salinidad, la sequía, las altas temperaturas. Sin embargo, vosotros abordáis la combinación de estreses. Supongo que lo acerca más a la realidad del cultivo, pero a la vez lo hace más complejo. Sí, sí, nosotros, bueno, esta línea de investigación surgió en mi etapa final de postdoctoral en Estados Unidos, donde estas plantas transgénicas que teníamos tolerantes a la sequía, una vez que las llevamos al campo,
eran tolerantes, pero no tan impresionantemente tolerantes como eran en el laboratorio, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que en el campo no hay solo una condición de estrés, sino que se dan varias. Pues bien, cuando yo conseguí mi posición como científica en el CSIC en España, pues abrí esta nueva línea de investigación combinando varios estreses abióticos y descubrimos pues la especificidad de estos estreses abióticos. Pues estos estudios pues empezaron a dar lugar a ciertas publicaciones en revistas de prestigio y hizo que varios científicos que no se estaban dedicando a esto en ese momento, porque esta línea era muy nueva en España, no había nadie que trabajase, y a nivel de Europa también, pues que se abrieran nuevas líneas de investigación tan necesarias para conocer cuál es la especificidad de esa respuesta, ¿no? El origen de la idea entiendo que viene entonces de tus trabajos en Estados Unidos. Efectivamente. No parece sencillo, la verdad. Pues no, no lo es. Primero porque tenemos que trabajar con varios cultivos de interés económico, también porque necesitamos pues mimetizar las condiciones ambientales que el Panel Internacional del Cambio Climático nos augura para los siguientes 50 años y si a todo ello le sumas pues una infraestructura donde se tiene que controlar muy precisamente lo que son intensidades luminosas, temperatura, cantidad de CO2, cantidad de agua, irrigación, etcétera, pues todo ello conlleva a que tengamos que tener una serie de herramientas que combinadas entre sí pues no dan lugar a estudios muy sencillos, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en uno de los mejores centros de investigación agraria a nivel europeo, en el que disponemos de infraestructuras equipadas con las últimas tecnologías TICs y que nos permite realizar este tipo de experimentos, ¿no? Bueno, y para aumentar todavía más la complejidad, he leído que sois un grupo multidisciplinar y que abordáis todos estos estudios sobre el estrés desde un punto de vista fisiológico, bioquímico y molecular. Es decir, combinación de estreses, combinación de perfiles científicos, parece algo complejo de gestionar, ¿no? Sí, vamos, intentamos estudiar la respuesta de las plantas a todos los niveles, gracias a la formación que yo tuve durante mi doctorado en bioquímica y fisiología vegetal, combinada con la formación que adquirí en Estados Unidos en biología molecular, pues te hace enfocar los problemas desde una visión bastante general y abordando distintas áreas científicas, ¿no? Estos conocimientos también intentamos pues trasladarlos a los estudiantes en formación en nuestro grupo de investigación. Como dicen, no es tarea fácil, pero es altamente recompensante primero porque los trabajos nos dan una información más completa y las podemos publicar en revistas internacionales de alto impacto. Y segundo, también por la recompensa personal que supone el que tus estudiantes vean y sepan conectar desde el todo hasta las partes y al revés, desde las partes más ínfimas de una célula a una planta completa con una morfología y fisiología derivado de ese comportamiento de los genes y proteínas y metabolitos ante ciertas condiciones ambientales, ¿no? Y trabajáis sobre todo con el cultivo del tomate. ¿Cuál es la ventaja de este cultivo frente a otras desde el punto de vista de la investigación? Pues mira, el tomate es una planta económicamente muy importante. España se sitúa entre los 10 primeros productores de tomate. Además, la producción de tomate tiene varios fines, tanto de su consumo en fresco como en salsas, pasta de tomate, ketchup, etcétera. Por lo que hay un gran tejido empresarial detrás también y la investigación se hace también más relevante en este sentido, ¿no? También es una planta con alta demanda en el mercado y la gran variabilidad que hay entre formas de frutos, color, tamaño, sabor y las distintas variedades que se cultivan durante todo el año la hace también una planta interesante. Además, a esto le sumamos que el tomate, su genoma es conocido, con lo cual a nosotros nos permite el estudio y el abordar su estudio de una manera más sencilla porque el acceso que tenemos a la base de datos y a los conocimientos acerca de gen y proteína se nos hace mucho más sencillo y mucho más asequible, ¿no? Y además entiendo que de todas formas es aplicable a otros cultivos, que se puede extrapolar a otros cultivos, estos estudios y todos los descubrimientos que hacéis sobre el tomate. Claro, claro, el tomate se considera planta modelo. Esto significa que cualquier descubrimiento que se haga en tomate se puede llevar fácilmente a otros cultivos como el trigo, el arroz, la cebada, incluso a frutales, ¿no? ¿Y se aplica también en la agricultura de hoy? ¿Se están aplicando estos avances científicos? Pues mira, me encanta que me haga esta pregunta, pero desde mi punto de vista, desgraciadamente, son muy pocos los avances realizados en los mecanismos de tolerancia de las plantas al estrés ambiental y en biotecnología que llegan al campo. Que teniendo en cuenta la repercusión que estos podrían generar en la producción, pues deberían estar mucho más consolidados a este nivel, ¿no?
En los últimos años, pues se está consiguiendo modernizar nuestra agricultura mediante la implementación de una agricultura inteligente de precisión y el uso de las TIC gracias a la implicación que está teniendo el sector privado junto con el público y las ayudas de los gobiernos junto con los mecanismos científicos que estamos proporcionando nosotros desde los organismos públicos de investigación a esta modernización de la agricultura. Pero ¿qué pasa con las investigaciones que se están realizando a nivel más básico de biotecnología? Pues yo creo que estamos un pasito por detrás de Europa y del resto del mundo. Estamos desarrollando técnicas muy novedosas, ¿vale? Con el fin de mejorar lo que es la tolerancia de las plantas a estresores abióticos, pero al final no se está intentando bien distinguir entre las técnicas que se pueden utilizar, como el uso de plantas transgénicas o de organismos editados genéticamente. ¿Cuál es la diferencia entre un transgénico y un organismo editado genéticamente? Pues es bastante importante conocer la diferencia entre ambos conceptos, ya que no significan lo mismo. Un organismo transgénico es aquel al que le hemos añadido un gen externo. Por el contrario, un organismo editado genéticamente es aquel que ha sufrido un cambio en su secuencia génica, ya sea o eliminando un gen o modificándolo, con el fin de que pueda o inhibirse o aumentar la función o cambiar la función de este gen en un momento determinado, ¿vale? Y nunca añadiendo genes externos. El uso de estas tecnologías de edición génica, como es la conocidísima CRISPR-Cas, ha sido galardonada recientemente con el Premio Nobel de Química en el 2020. Imagínate su importancia, ¿no? Así pues, Estados Unidos, Reino Unido, China y otros países, tanto de América como Asia, avanzan en el desarrollo de esta tecnología, implementándolo en su agricultura. Sin embargo, en Europa, pues todavía no hemos terminado de legislar el uso de la edición génica en nuestros cultivos, ¿no? Y yo creo pues, que si no corremos un poco y a los agricultores europeos, los consumidores, y por qué no decirlo nuestra ciencia, van a quedarse un poco estancadas y debemos pues empezar a implementar esta tecnología si queremos conseguir cultivos más resilientes, más sostenibles y dar de comer a una población mundial que se espera increciendo en los últimos años, ¿no? Sí, o sea que en tu opinión, desde luego, las consecuencias, por lo que comentas, las consecuencias de que la Unión Europea siga oponiéndose a la aplicación de estas tecnologías de edición genética en la agricultura serán nefastas. Quizás porque el debate político no se centra tanto en ciencia, sino en otros temas. Pues mira, no lo sé. Yo sé que la incorporación de las técnicas de edición de genomas a las técnicas de mejora de la agricultura del futuro se hace súper urgente, sobre todo por lo que te decía antes, porque tenemos que dar de comer a mucha gente y tenemos que darles de comer de manera segura y saludable, ¿no? La mera edición de genes, cuando no se añade material genético, es similar a las mutaciones que ocurren espontáneamente en la naturaleza y no genera ningún riesgo ni para la salud ni para el medio ambiente, distinto a los que se pueden producir utilizando las técnicas de mejora tradicional que se vienen utilizando durante los últimos 100 años, ¿no? Sin embargo, pues la edición genómica puede contribuir de manera muy positiva a una producción más sostenible y más resiliente al cambio climático. Debemos jugar a los alimentos por lo que son, pero también por lo accesibles que resulten a la población. Y yo creo que en este sentido la técnica de edición genética puede dar lugar a un número elevado o más elevado de alimentos de los que tenemos actualmente, alimentos más baratos, porque esta técnica es muy barata, y alimentos más seguros y más ricos nutricionalmente hablando, ¿no? Estás escuchando Agroprecisión, el podcast de la Cátedra Corteva de la Universidad de Sevilla. Un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario. Hablemos ahora de sostenibilidad. Hemos estado centrados en hablar de las necesidades del cultivo y muchas veces nos focalizamos ahí cuando hablamos de sostenibilidad. Y sin embargo parece que el suelo se nos olvida cuando tiene gran importancia. Por supuesto, la salud del suelo es fundamental en la lucha contra el cambio climático y en la producción de plantas más resistentes a condiciones climáticas extremas. Un suelo rico y sano, entendiéndose por sano, fértil y con un microbioma diverso, pues va a ayudar a que las plantas estén más fuertes y con un mejor fitness ante cualquier estrés, ya sea abiótico, que es de los que hemos estado hablando anteriormente, o biótico, como puede ser un ataque por patógenos o una plaga fuerte, ¿no? Lo hemos estado comentando durante la charla y es que el futuro de la agricultura debe estar centrado en un uso eficiente de los fertilizantes y los fitosanitarios y en mejorar además el uso del agua y de los nutrientes desde el suelo a la planta. Y esto no puede conseguirse sin un suelo sano, rico y con una microbiota muy diversa, ¿no?
Y para tener este suelo sano, ¿sería posible conseguir una fertilización del suelo sostenible? Sí, claro que sí. Yo creo que desde el sector de los agricultores hasta las empresas, tanto públicas como privadas, que se dedican al tema de agricultura, como desde los organismos públicos de investigación, estamos haciendo un gran esfuerzo para que conseguir una fertilización y un uso de estos fertilizantes sostenibles en la agricultura, ¿no? Hay muchas empresas privadas de investigación que están haciendo nuevos caldos de cultivo que incorporan microorganismos, y estos microorganismos van a hacer que ciertos nutrientes que están bloqueados en el suelo estén disponibles para las plantas, y además van a facilitar que estas plantas tengan un mejor uso del agua contenida en este suelo, ¿no? En este sentido, pues el papel de la empresa privada es fundamental, pero también el de los organismos públicos de investigación, que nos dedicamos sobre todo a avalar y a comprobar que estos caldos de cultivo realmente están funcionando y están haciendo nuestra agricultura más sostenible, pero también más productiva y con productos de mayor calidad, ¿no? Al final, has señalado dos puntos que creo que son fundamentales. Por una parte, la colaboración público-privada y como todos, tanto empresa privada como organismos públicos, como decía, estamos dirigiéndonos bueno, intentar aplicar la ciencia para que la biología sea lo más eficaz posible. Que va un poco en línea con el concepto que no sé si conoces que presentó Corteva hace poco, que es la bioeficiencia. Al final, ¿cuál es la agricultura que nos exige nuestro planeta hoy? Sin duda, tiene que pasar por esta eficiencia y por la sostenibilidad. Evidentemente, vamos, la agricultura tiene que ser más sostenible y la agricultura debe ser más respetuosa también con el medio ambiente. Esta debe ir encaminado, y yo creo que lo está consiguiendo y con muy buenos pasos, pasos de gigante, a una economía circular también, donde nada se desperdicie, donde los restos de las podas y de las cosechas puedan reciclarse y utilizarse de nuevo, etcétera, ¿no? En este sentido, yo creo que desde los organismos públicos de investigación, pero también desde la empresa pública y privada, pues se está haciendo un gran esfuerzo por conseguir todos estos retos, ¿no? Y si tuvieras que hacerle una recomendación a los agricultores para ser más sostenibles, ¿cuál sería? Bueno, pues la recomendación es fundamental y la que ya vamos comentando en este último tramo de preguntas, ¿no? Que es que la ciencia y el campo deben ir siempre de la mano. Me parece que es un mensaje estupendo. El ciencia y campo deben ir de la mano. Y lo hemos comentado durante toda la entrevista, y además me da pie para bueno, plantearte ahora una pregunta que te dejó nuestro último invitado, Salomón Montesinos, en un episodio que dedicamos a la teledetección. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes que todos los episodios de Agroprecisión están disponibles en corteva.es/podcast y que podéis seguirnos y seguir todas nuestras novedades en redes sociales en @catedracorteva y @cortevaes. Te dejo con la pregunta de Salomón Montesinos. Una pregunta que me gustaría que abordara el próximo invitado en Agroprecisión y tiene que ver con el lema que venimos manejando a lo largo de toda esta charla. Sería ¿hasta qué punto cree él que actualmente un agricultor tiene una información veraz sobre la cual basar sus decisiones de manejo en su cultivo? Pues yo creo que hoy en día el agricultor tiene una gran accesibilidad a toda la información, a cómo pueden funcionar estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando y cómo éstas pueden aportar a su explotación agrícola un gran número de ventajas para tomar decisiones muy acertadas sobre el manejo de esta explotación, ¿no? Otra cosa es que ese agricultor tenga la capacidad económica de incorporarla a su explotación y que además cuente con la formación necesaria para implementarla y el asesoramiento de un especialista que en los momentos que lo requiera, porque no es fácil manejar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? No es tarea sencilla, pero yo creo que en España y en este sentido pues vamos por muy buen camino, ya que la ciencia y el campo cada vez van más de la mano y cada vez hay menos intermediarios para que el entendimiento entre ciencia y agricultor sea rápido, veraz y eficaz. Y en vuestro caso, ¿cómo estáis de cerca de los agricultores en las investigaciones que estáis realizando? Bueno, en nuestro caso la verdad que es muy cerca. El CEBAS-CSIC, que es el centro de investigación en el que yo trabajo, es un centro de actividad puramente agraria en el que existen investigadores dedicados únicamente pues, al suelo, otros al agua, otros a las plantas como nosotros, otros a los frutos y a su consumo humano, etcétera. Y nuestra localización, como bien he dicho antes, en la región de Murcia, conocida como la Huerta de Europa, pues nos facilita el acceso al agricultor y el agricultor que acceda a nosotros también. O sea, ellos nos buscan porque tienen ciertas demandas tecnológicas que nosotros podemos cubrir y nosotros los buscamos a ellos, porque al final nuestra ciencia tiene que pasar impepinablemente sí o sí del laboratorio al campo para ver si están funcionando, ¿no? nuestros conocimientos, ¿no?
Pues me alegra saber que hay esa cercanía entre agricultores e investigadores, porque a veces parece un poco como si la ciencia o los científicos estuvieran muy alejados de la realidad. Quizás en las películas aparece siempre el científico como una persona despistada y loca, cuando la ciencia al final lo que requiere es orden, ser meticuloso. ¿Qué hace falta para ser un buen científico? Bueno, desde mi punto de vista, la premisa fundamental para ser un buen científico es ser curioso, hacerse muchas preguntas y querer por todos los medios buscar la respuesta a esas preguntas, o por lo menos acercarse a esa respuesta lo máximo posible, ¿no? Y después, pues desde mi punto de vista, el buen científico es el que nunca quiere dejar de aprender, el que no le tiene miedo a nada, por muy complicado que parezca, y el que no le da vergüenza pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no de todo podemos saber, no somos especialistas en todo, ¿no? Y muchas veces, y lo tenemos, vamos, bien comprobado, que la conjunción de varias ramas de conocimiento no tan próximas en el espacio, ¿no? Pues pueden aportarnos respuestas muy válidas para las preguntas más verosímiles que podemos hacernos. Pues, por ejemplo, hay modelos matemáticos que nos predicen el comportamiento de ciertos genes o la interacción entre ciertas proteínas. En esos modelos matemáticos nosotros muchas veces nos basamos para elaborar ciertas hipótesis y poder elaborar nuevos proyectos de investigación. Descubre un espacio de encuentro entre la tecnología, la investigación y las soluciones más innovadoras del sector agroalimentario en el podcast Agroprecisión. Rosa, quiero aprovechar que te tenemos aquí una científica de tanta relevancia para preguntarte cuál crees que es el papel de la mujer en la ciencia y sobre todo a qué obstáculos crees que se enfrenta hoy en día. Bueno, pues para mí la respuesta es muy sencilla. No existe un papel predeterminado de la mujer en la ciencia. No existe un papel determinado ni que dependa ni del género, ni de la identidad sexual, ni del origen étnico. Las mujeres yo creo que pueden llegar a desempeñar el rol que deseen en ciencia, en ingeniería, en política, en arte, en humanidades o en lo que le dé la gana, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en ciencia, pues no nos vienen muchas mujeres de científicas famosas a la cabeza, ¿no? Quizás de los pocos que nos vengan sea Marie Curie y ahora con el tema COVID, pues nuestra Margarita de Val, viróloga y inmunóloga del CSIC, que hemos estado viendo la oportunidad de verla en televisión estos últimos meses, ¿no? Lo que es seguro y entristece es que podemos mencionar muchos otros nombres de mujeres, modelos, presentadoras, actrices, cantantes, mucho antes que mujeres matemáticas, ingenieras, politólogas o químicas. Esa es la pena. Las mujeres científicas pues suelen quedar relegadas también a un segundo plano y los descubrimientos que nosotras hacemos también suelen pasar en general desapercibidos. Y además cuando una mujer decide empezar su carrera en el mundo de la ciencia pues se enfrenta a una serie de dificultades a los que los hombres no tienen que enfrentarse, aunque esta barrera cada vez va siendo más diluida, ¿no? Como puede ser el tema de la maternidad. Quizás también porque nosotras nos asignamos ese papel de madre en casa, ¿no? Y el periodo de lactancia en el que nuestro papel también es fundamental. Sí, y me ha sorprendido porque me comentabas antes que el porcentaje de científicos mujeres en el mundo es aún hoy bastante bajo. Sí, a día de hoy menos del 30% de los científicos de todo el mundo son mujeres y solo 1 de cada 3 estudiantes de carreras universitarias del ámbito STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es una mujer, ¿no? Si a todo ello le sumamos pues que los estudiantes predoctorales son muchos, pero conforme avanzamos en la escala científica, el número de mujeres que nos representan a alta escala son menores, pues te puedes hacer una idea de lo que juega el número de mujeres que jugamos en ciencia, ¿no? Bueno, por suerte van apareciendo modelos como tú que servirán a las niñas de referencia para que vayan tomando ese camino. Sí, muchas gracias. Rosa, hemos hablado mucho de ciencia y más allá de la investigación pura y dura, sé que le das también mucha importancia a la transferencia de conocimiento y a la divulgación. De hecho, coincide con uno de nuestros objetivos en la Cátedra Corteva, que es acercar la ciencia a la sociedad, en nuestro caso a la agricultura. ¿Cómo crees que podemos hacerlo o qué se debe hacer? Bueno, es súper importante que la ciencia llegue a cada uno de los sectores sociales de un país, que la gente entienda y que la apoye, ¿no? Solo así desde los gobiernos se nos podrá dar la importancia que tenemos y que ejercemos, no solo a nivel de la tecnología que se pueda desarrollar para un país, que es importante, ¿no? Sino también en la influencia que tenemos como científicos en la economía y en la sociedad de ¿no? En este sentido, yo creo que Corteva está haciendo una labor encomiable, estableciendo este tipo de tertulias sobre temas de investigación básica, como los que desarrollamos nosotros en mi grupo, y ofreciéndolos a un público del sector agrícola quizá no tan accesible a este tipo de resultados, y además mostrándolos desde un punto de vista tan cercano y tan sencillo como lo hacéis vosotros, ¿no? De verdad que os felicito por ello y que ha sido un verdadero placer el hablar de ciencia aquí hoy.
Bueno, el placer ha sido nuestro, Rosa. Muchísimas gracias por participar hoy en Agroprecisión y solo te voy a pedir una cosa más, que es una pregunta para nuestro próximo invitado. Bueno, mi pregunta para el próximo invitado sería, ¿cuál es tu opinión personal acerca de la implementación de los cultivos editados genéticamente en la agricultura española? Más concretamente, ¿crees que sería bien acogida por los agricultores o nuestro mercado con carácter tradicional hará que se retrase aún más con respecto al resto de Europa, que ya va también con retraso? Pues gracias también por esta pregunta y quería concluir un poco intentando recopilar las ideas principales que nos has transmitido hoy. Por una parte me quedo con que la investigación es una herramienta fundamental para conseguir cultivos más resistentes a las condiciones climáticas cambiantes y que va a ser fundamental para el cambio climático en el futuro. Pero sobre todo me ha gustado especialmente lo que has dicho de que la ciencia y el campo deben ir de la mano y que debemos transmitir a los agricultores todo el conocimiento y las distintas herramientas de las que disponen, así como las tecnologías, para que las puedan usar de la forma más eficiente posible y así ser más sostenibles. Efectivamente, Manuela, ha resumido perfectamente cada uno de los puntos que yo quería remarcar y dejar claro en esta entrevista y para mí ha sido un verdadero placer poder estar hoy aquí y hablar con vosotros y hacer mi ciencia un poco más accesible, ¿no?, al público en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa, y muchas gracias a nuestros oyentes, a los que recuerdo que pueden escuchar todos los episodios de Agroprecisión en corteva.es/podcast. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por hacer posible este espacio. Escúchanos para seguir aprendiendo cómo conseguir una agricultura más productiva y sostenible en los próximos años. Desde la Cátedra Corteva en Agricultura Digital y Sostenibilidad de la Universidad de Sevilla os esperamos en el próximo episodio. No te lo pierdas y recuerda que puedes volver a escuchar todos los capítulos de Agroprecisión en corteva.es/podcast.